Bueno, empezamos con la clase del día de hoy. Estamos 17 de diciembre. Entonces, vamos a empezar con el registro de asistencia de los señores y señoritas estudiantes. Por favor, voy nombrando y me van contestando. Roger Quintero, por favor. Presente. Gracias. Bernaza Rocío. Hitter Villarroel. Señor Hitter Villarroel. Está sin micrófono, pero aparentemente se encuentra aquí. Lady Alcibar. Lady Alcibar. Valdés Wilmer. Ayer, gracias. Valdés Wilmer. Lord Ashley. Presente. Gracias. Tamayo Boni. Jessica. Presente. Gracias. Churta Raisha. ¿Será que me hizo? Presente. Gracias. Chirán Alex. Mendoza Yesenia. Mendoza Yesenia. Salazar Lisset. Salazar Lisset. ¿Alguien más que falte, por favor? Déjame si me nombra. No le escuché, Sí. disculpa. Sí, Hitter Villarruel. Ya, Sí, presente. listo. Bueno, vamos a empezar, por favor, la clase del día de hoy. Empezamos con ustedes. Voy a compartirles pantalla la unidad que estamos viendo, la unidad número 3. Con relación a las notas, por favor, en el transcurso de esta semana, como hasta el día de ayer, tenían que haber subido, me parece, ¿no? Todo lo que son tareas, califico y empiezo a enviar ya notas, ¿no? Y del examen hablamos en la primera clase que ya tengamos de forma presencial, del examen que les tomé, por favor, ¿no? Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Nuevamente vuelvo a repetir, por favor, ¿no? Vuelvo a repetir el tema que empezamos viendo en la clase anterior. Estas gráficas son gráficas por atributo, de control por atributo. Y empezamos con lo que es la explicación. Vamos a ponernos un poquito más acá. Y empezamos gráficas de control por atributo. Bien decíamos con ustedes que para poder establecer nosotros el control de calidad en bienes o servicios, es importante determinar algunos tipos de gráficas que permitan establecer cómo se encuentra posiblemente un bien o un servicio prestado o un bien o producto elaborado. Aquí hablamos sobre el atributo. Y bien decíamos que ese atributo se refiere a todas aquellas características que cumplen con determinadas especificaciones o que no cumplen con ellas. ¿Ya? Entonces, al hablar de un producto, ustedes ven, hay etapas o asignaturas que revisaron, como una de ellas la del marketing, por ejemplo, ¿no? El marketing prácticamente hace alusión a revisar efectos de la comercialización que pueden provocarse. Uno puede ser el servicio, ¿no? El producto, el precio, la publicidad, la promoción, ¿no? En otra materia o asignatura tenemos administración y control de la producción, por ejemplo, ¿ya? O administración de operaciones que ustedes también revisan. Ahí estamos hablando también sobre lo que es la producción y la productividad. Y por ende hablamos sobre un producto. Aquí podemos ver en el ejemplo que les estoy planteando sobre un taxi tenemos, ¿no? O un vehículo. ¿Cuáles son los atributos que nosotros revisamos? ¿Cuáles son las características que deben cumplir especificaciones de calidad, ¿no? Vemos en carrocería, vemos en color, vemos en la potencia que debe tener el motor, por ejemplo. La marca, que es otro atributo muy importante. Estos son cada uno de los elementos que nosotros revisamos. Si hablamos solo en color, los niveles de color blanco, negro, rojo, salmón.
Aquí fijarás incluso que por el color, cuando ustedes van a comprar una marca de un vehículo, incluso lo dicen por el color, tiene también su costo, porque a la vez se vuelve comercial el mismo vehículo y se puede vender de acuerdo al color. También eso hay que fijarse un poquito. Eso lo especifican cuando les van a vender un vehículo nuevo de la casa. Entonces son características que uno establece en un producto. Si yo quiero comprar una cocina, veo que esa cocina, ¿qué tipo de atributos debe ir cumpliendo? ¿Qué características para que yo diga que ese producto vale la pena comprarlo, adquirirlo? ¿No? Si vemos en una bicicleta, si vemos en un producto que nosotros deseamos adquirirlo para cubrir una necesidad, ¿no? O posiblemente también un deseo. Existen dos tipos de atributos en la práctica. Uno, cuando no es posible hacer mediciones. Decía que hay algunos elementos que no podemos medirlo. Es de forma cualitativa o una característica no medible. Por ejemplo, las inspecciones visuales del color. Yo no puedo medir, ¿no es cierto? No. Simplemente palpo, reviso, veo. A mí me gusta ese tipo de color. Es la visualización de un color. Los faltantes, alguna cosa más que le haga falta al producto, los daños que se produzcan en un producto, las rayaduras, etcétera, no puedo medirlas. El 2, cuando es posible hacer mediciones, pero no se realizan debido al tiempo, debido al costo, a la necesidad de aplicarlos. Por ejemplo, el diámetro de una pieza puede ser medido, pero el tiempo que conlleva se usa para el tiempo que conlleva para poder hacerlo, ¿no? Puede ser que dentro de un vehículo usted hace algo que no pueda, tengo que desbaratar el vehículo y poder medirlo. Se usa patrones para determinar el cumplimiento o no de la especificación del diámetro. Entonces, hay patrones de medición que el vehículo en pesaje, posiblemente, ¿no? El vehículo en llantas, en carrocería. Son patrones de medida que deben cumplir de acuerdo a un estándar que está determinado. Entonces, a nivel de sierra, a nivel de costa, a nivel de oriente, cómo debe estar, por ejemplo, inflado un tipo de llanta, cumple un tipo de estándar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son atributos que nosotros revisamos puede ser en el producto ya terminado o puede ser en un producto que se está procesando, desde la materia prima hasta lo que se está procesando y hasta obtener el producto de tipo terminado. Un atributo que no cumple con especificaciones se puede denominar de varias formas, cuando no cumplen con especificaciones. Productos de no conformidad se les conoce, no conformidad. Incumplimiento de especificaciones es la no conformidad. Cuando usted ve que un producto no cumple con lo que usted estaba esperando, entonces esto es no conformidad. También encontramos por defectos, cuando la evaluación se hace en razón del uso. Encontramos, muchas veces tienen que hacer algunas pruebas, ¿no? De los productos, resistencia, durabilidad, cuando es fecha de elaboración y caducidad. ¿Por qué le ponen un producto ya la fecha de caducidad? Porque fueron sometidos a pruebas. Pero también hay algunos productos que no pasan esa prueba, están con defectos, ¿sí? Entonces, ese es otro atributo que también nosotros vemos como especificaciones, que no cumplen. Unidad no conforme. Presentan al menos un elemento no conforme dentro del grupo de unidades, dentro de ese gran grupo de elementos o de productos. Hay alguno que no cumple con ese tipo de esas unidades, no cumplen con los estándares establecidos. Aquí nosotros vamos a ver los tipos de gráficas de control por atributos, ¿sí? La teoría del color, atributos del color, por ejemplo. Tipos de gráficas. Aquí es importante que nosotros sepamos diseñar un tipo de gráfica que me permita establecer si es que está en un grado conforme, qué unidades, qué productos no cumplen con el estándar. Aquí nosotros encontramos 4 elementos que podemos aplicar para este tipo de gráficas. Primero, por el número de unidades no conformes, o la gráfica llamada P, gráfica de P, que muestra la proporción de no conformidad. Hablábamos de un elemento proporción de no conformidad de una muestra. Nosotros tenemos
posiblemente o al fabricarse varios tipos de unidades, lo hacemos por una, le llamamos universo población, lo que se va a entregar, se produce lo que se va a entregar. Pero aquellos que efectúan controles de calidad sacan muestras representativas de cada una de esas, de ese gran conjunto de población. Y esa muestra representativa se somete a establecer un control de calidad. Y vemos qué productos están dentro de la conformidad y no conformidad, ¿no? Y se expresa esto como una fracción o como un porcentaje. Del 100% de los productos de la muestra, ¿cuántos productos no cumplen con ese estándar? Y eso le conocemos como no conformidad de una muestra. Si hablan que del 100%, el 20% no cumple esa fracción, no cumple con ese tipo de conformidad, estaríamos hablando entonces que esa es la representación del nivel de proporcionalidad. Por eso habíamos hablado que en matemáticas cogíamos un pastel, lo dividimos por partes, el total es el universo. Sacamos o cortamos ese pastel en partes y esa es una pequeña muestra. Veamos cuál de esas partes no cumple con ese tipo de estándar y ese le conocemos proporción de no conformidad. Acordarás, ¿no? Este elemento le estoy llamando proporción de no conformidad. Vamos al punto 2, variación a causa del material. Materia prima con características de calidades bajas. Por eso que muchas las veces algunos por ahorrarse, lo que es el elemento ahorrarse en costos, adquieren materias primas de mala calidad y hacen que el producto no cumpla con el estándar establecido. Ustedes, un ejemplo, vemos, hay marcas de tipo chinas donde muchas las veces adquieren cosas plásticas que les duran muy poco tiempo, ni apenas a veces un solo día. Entonces son materiales de mala calidad. Le dejamos a la intemperie, se secan y se quiebran. Entonces hay productos de mala calidad. A veces compramos enganches para lo que es la ropa y vemos un material de plástico que le dejamos a la intemperie para, en este caso, colgadas durante un tiempo y se dañan fácilmente. Entonces, ¿de acuerdo a qué? La materia prima, ¿ya? En resistencia, grosor, humedad, produce productos también de baja calidad. Esos son variación a causa del material. Tercero, variación a causa del entorno. El entorno hace que el producto también se dañe, como la temperatura, la humedad, la presión. También son variaciones que pueden sufrir. Hay productos que fácilmente se pueden dañar al ser elaborados en la costa o al ser elaborados en la sierra, de acuerdo a los tipos de regiones, de acuerdo a la temperatura y la humedad. Otro elemento cuarto es variaciones a causa del operario. Les decíamos a ustedes muchas veces también en el operario, ¿no? Hace que muchas veces el producto no cumpla con ese estándar. Primero porque el operario no se siente motivado. Bienestar de tipo emocional y físico del operario. Se encuentra en un ambiente de trabajo demasiadamente fuerte, el clima laboral es demasiadamente tenso, ¿no? ¿Cómo puede producir, cómo puede hacer de la mejor manera su trabajo? Entonces, este también puede ser uno de los factores causantes de que el producto no salga de buena calidad. Entonces, ya tenemos 4 elementos que hay que tomar muy en cuenta. Por el número de unidades no conformes, por variación a causa del material, por variación a causa de ese entorno o por variación a causa del operario. ¿Estamos hasta ahí claros, señores y señoritas estudiantes? Verá que hay 4 tipos de elementos que hay que tomar muy en cuenta para establecer la calidad del producto, ¿no? Hasta aquí alguna preguntita, señores, señoritas. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces avancemos un poquito más. Vamos a ver con la siguiente lámina. Aquí tenemos la gráfica para el control por el número de unidades no conformes. Entonces, ese es el que vamos a ver inicialmente. Por eso habíamos colocado aquí arribita número de unidades no conformes. Aquí es importante que se va a desarrollar la gráfica de P, es decir, de proporcionalidad, que muestra la proporción
de no conformidad de una muestra o de un subgrupo. Se expresa como una fracción o como un porcentaje. Vamos a ver una fracción que decíamos 2/3 es una fracción. Si hablamos en porcentaje, podríamos decir 50, 30%, ¿no? En control de calidad se emplean para expresar el porcentaje de no conformidad presente en el producto de una característica o grupo de características de calidad. ¿Ya? Vamos a ver de un total de una muestra qué porcentaje, qué proporción no cumple o no cumple con la norma de calidad. Es decir, hay unidades o un número de unidades que no son de conformidad. Entonces, dentro de un proceso de producción, por ejemplo, ¿no? La fracción de no conformidad se obtiene de dividir la cantidad de no conformidades, ¿verdad? Acordarás, la cantidad de no conformidad de una muestra o de un subgrupo entre la cantidad total que conforma la muestra o subgrupo. Aquí nosotros empezamos viendo una ecuación, ya vamos a ver una de las ecuaciones que vamos a utilizar para proporcionalidad. Puede servir para medir la calidad productiva de un centro laboral. Medimos la calidad productiva de un centro laboral en un departamento, en N turnos de producción o en toda la planta de procesamiento. Aquí nosotros me permite este tipo de gráficas de control P de no conformidad, me permite medir la calidad productiva de un centro laboral. Veamos qué tan productiva del 100% que ellos elaboran, cuántos no están dentro de la conformidad y cuántos sí están dentro de la conformidad. Si el 1% no está en conformidad, el 99% está muy bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto hablamos dentro de lo que se refiere a este tipo de niveles de conformidad y no conformidad, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros ponemos. Entonces, un momentito, por favor. Ya, un ratito, por favor. Ahorita están mis estudiantes en el ITCA, van a defender un proyecto, me están consultando algo más. Ya, continuamos. Entonces, les decía que el uso de esta gráfica de no conformidad me permite ¿para qué me sirve? Acordarás, le sirve para medir la calidad productiva de un centro laboral. Ustedes saben que, o hablamos algún momentito dentro de control de calidad, cuando hablamos de productividad, hablamos del manejo eficiente de los recursos. Lo que queda, digamos, de todos los recursos que se van empleando y todos los productos que se van obteniendo. Y vemos cuán productivo es esa empresa. Puede ser, yo puedo medir la productividad también de un departamento, ¿sí? Dentro de la empresa. Puedo medir también el número de turnos de producción que se tengan en 8 horas laborales. Son 3 turnos de 8 horas para que me dé el total de 24 horas del día. Y veo qué tan productivo se hace en ese turno de 8 horas laborales. O en toda la planta de procesamiento podemos medirla. También es útil para evaluar el desempeño de la calidad de un operario. Aquí nosotros podemos evaluar cuál es el nivel de desempeño que tiene la calidad de un operario, el grupo de operarios o el área de tipo administrativa. También se puede medir entonces con las gráficas de no conformidad y persigue múltiples objetivos este tipo de gráficas de no conformidades. Objetivos de la gráfica de no conformidad. Me permite calcular el nivel promedio de la calidad. Acordarás, nivel promedio de calidad. ¿Cuál debería ser el nivel promedio que tenga un producto, bien o servicio? La capacidad del proceso en términos de atributos. Capacidad de un proceso en términos de atributos. ¿Cuál debería ser lo medio, el nivel medio que debe cumplir un producto? Y ahí vamos a ver, si hay un nivel medio, debe haber entonces un nivel mínimo y un nivel máximo. Permite mejorar la calidad del producto. Esfuerzo por mejorar.
evaluar el desempeño de los operarios y de administrativos, y definir el criterio de aceptación de un producto antes de liberarlo, antes de sacar ¿qué? A la venta. Y les ponía el ejemplo de la empresa de Codesa. Ahí aplican justamente todo este tipo de procesamiento que estamos hablando de control de calidad. Desde que ingresa la materia prima en los grandes troncos de madera, a nivel de tipo acuático, porque tienen grandes piscinas, sino caso contrario, esa es una forma de traslado del producto a lo que es materias primas en bodegas. Luego, al momento de que se procesa, al momento que se extrae cada una de las planchas, se van extrayendo y tienen el contrachapado que se va armando. Hay algunos que aún siguen manejando el control de calidad en forma manual, simplemente por tacto. Ven qué tipo de calidad, si es de primera calidad, segunda, tercera. Entonces, para exportación o para exportación o para comercialización interna. ¿Ya? Entonces, esto se está manejando. Pero ellos también tienen una especie de gráficas de control que ellos establecen qué productos están dentro de la norma y fuera de la norma. Aquí nosotros tenemos una ecuación para el cálculo de la no conformidad. La P es igual a N por P sobre N. Aquí tenemos nosotros que la P significa proporción de no conformidad de la muestra. Acordarás, voy a empezar a hacer ejercicios y aquí es importante que ustedes determinen esto. Se llama proporción de no conformidad de la muestra. La N minúscula significa cantidad de elementos de esa muestra. Cantidad de elementos de una muestra. Entonces ahí si yo tengo 25 productos, 25 es la muestra. Aquí también tenemos una G que es cantidad de subgrupos, es decir, dentro de los grupos pueden haber subgrupos. Entonces, este le dejamos pendiente, este no voy a utilizar por el momento, la G, pero sí voy a utilizar la N por P. La N por P significa cantidad de elementos que no están conformes de la muestra. Entonces, de esa muestra hay productos que no están dentro de las especificaciones de calidad y les llamamos cantidad de elementos no conformes. Como puede ver en esa gráfica, hay un grupo de productos que se están elaborando y está tomando en cuenta quien está supervisando que hay un producto que no está dentro de la norma. Entonces, ese le llamamos cantidad no conforme. Vamos a ver aquí un ejercicio didáctico para el cálculo de esa fracción de no conformidad. Decimos que durante el primer turno se inspeccionaron 450 embarques. Ahí tenemos del libro del mes, 450 embarques del libro del mes. Entonces, esta es para mí la muestra de 450. Y de esto se detectaron que 5 unidades no se encuentran no conformes, no están cumpliendo con la norma. Esas 5 les llamamos N por P, es decir, les llamamos número de elementos que no están conformes. La producción durante ese primer turno fue de 15,000 unidades, ¿no? Esa es la población total, ¿ya? ¿Cuál es la fracción de no conformidad? El correspondiente. Y aquí vemos que hay una ecuación para el cálculo. Hemos reemplazado los 450 de lo que vale N, el total de la muestra, y 5 es elementos no conformes. Al sustituir en la ecuación tenemos que me ha dado 0,011. Esto es en forma proporcional, ¿sí? Llevamos entonces en forma proporcional y tenemos simplemente 5 de 450. ¿Qué significa esto? La fracción de no conformidad es de 0,011. Su equivalente en porcentaje, si le multiplicamos por 100, me daría 1,1% de unidades que no cumplen las especificaciones y que provocan una no conformidad. En este caso, el valor es aceptable e indica que el proceso está controlado. Apenas me da el 1% que productos que no están conformes, ¿sí? Y más o menos casi el 99% estarían dentro de la norma. Entonces, por lo tanto, ese proceso sí está controlado. Por lo general, el valor de la fracción de no conformidad, acordarás en este puntito, y ese puede ser una pregunta del examen de logros. Por lo general, el valor de la fracción de no conformidad es siempre bien pequeñito, es pequeño, ¿ya? De no conformidad, es pequeño. No suele sobrepasar el valor de 0,05, señores.
es decir, del 5%, ¿ya? Pero si ustedes ven en un proceso que al momento de hacer los cálculos sobrepasa este 5%, prácticamente hay problemas en el proceso. Es decir, que indica que la empresa no tiene control de sus procesos y debe implementar acciones para mejorarlos. Ahí es cuando usted entra en la mano de un administrador que ha hecho el cálculo de este tipo de niveles de no conformidad y han sobrepasado el 5%, tienen que ustedes rápidamente sugerir que haya un proceso de mejora un proceso de mejora, ¿no? De todo este tipo de control de su proceso normal del negocio. Con ustedes entonces, una vez que hemos visto esta primera parte, verá que ese va a ser en la primera base, calcular la proporcionalidad de no conformidad. Ahora vamos a ver en el ejercicio que vamos a trabajar hoy, ¿no? Aquí vamos a ver la construcción de la gráfica P. Para nosotros empezar a trabajar con la gráfica P de proporcionalidad, voy a utilizar parte de la estadística básica en lo que se refiere a diseños de gráficas de control. Entonces, aquí se les pide que implementen el siguiente procedimiento. Primero, seleccionar la característica de calidad. ¿Qué significa? La característica es por el atributo. Esto le conocemos como proporción de no conformidad. Es decir, este paso anterior que vimos con ustedes, este va a ser primero que tenemos que calcular, ¿no? De los datos que les dé a ustedes en el ejercicio. Este va a ser primero la proporción de no conformidad. Segundo, vamos a calcular el tamaño de su grupo y el método que se va a emplear. ¿Cuál va a ser mi tamaño de su grupo y el método que se va a emplear? Este va de la mano con el tercer punto. Aquí es importante que por lo menos existan 25 datos, 25 subgrupos, por lo menos. No menos de 25 datos. Cuando hablamos por lo menos es o bien 25 o mayor a 25 datos. ¿Ya? Cuando ustedes recojan información, hagan por lo menos 25 subgrupos o datos. O sea, recopilar datos suficientes. Con eso podemos sacar un estándar, ¿no? Podemos sacar una información un poquito más real. No puede hacerlo en menos de 25. Debe ser o bien 25 o mayor a 25 datos, que sería lo elemental. ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, ustedes al momento de hacer un proceso, no voy a sacar solo 10 datos, 15 datos, deben ser por lo menos 25 o mayor a 25. ¿Ya? El cuarto punto, calcular la línea central para la gráfica P. La línea central para la gráfica P. ¿Qué significa? ¿Se acuerda que hablábamos de un punto medio? Entonces vamos a trabajar aquí. ¿Cómo calcular el punto medio? Le hablamos la proporción promedio de no conformidad. Este tiene un parecido a la fórmula anterior, a la que vimos aquí, ¿sí? La proporcionalidad N por P sobre N. Y aquí tenemos nosotros la proporcionalidad promedio de no conformidad. Es igual a la sumatoria de N por P, sumatoria de la cantidad de elementos no conformes, decíamos. No conformes. ¿Por qué? Porque voy a utilizar bastantes datos. Ya no es un solo dato que les doy en el problema. Aquí van a haber más 25 mayor a 25 subgrupos o datos. Y sobre la sumatoria de n. La sumatoria de la cantidad de la muestra, vamos a ver. Ya no va a ser de una sola, van a ser de varias tomas que se tomen en cuenta de datos de cada grupo. Entonces, este va a ser entonces para el cálculo de la línea central de una gráfica. Y aquí emplearemos el quinto paso, que es calcular los límites de control para P. Aquí nosotros tenemos dos fórmulas que voy a utilizar para los límites de control de P. La una va a ser prácticamente del límite superior SUC, y L significa límite de control superior. O sea, está en inglés, ¿no? La L está al final, la C al medio, la U al inicio. Límite de control superior se llama, ¿no? De la proporcionalidad. Límite de control superior de proporcionalidad. Solo esta partecita que yo señalo aquí, eso significa límite de control superior de la proporcionalidad. ¿Ya? Este es igual, aquí tenemos con ustedes, hace un momentito dije algo, este de proporción promedio de no conformidad, el PMD.
Si yo calculé en el cuarto punto ese dato, me permite reemplazarlo aquí. La proporción media, ¿no? Más, aquí voy a trabajar con tres, en este caso, tres desviaciones que llamamos. Más tres. El uno con más y el otro con menos, más menos tres. Por eso hablamos de tres desviaciones, es el punto máximo. ¿Sí? Hasta tres. Acordarse, puede ser una pregunta. El nivel de proporcionalidad se lo calcula hasta tres niveles de desviación. Hasta tres. Raíz cuadrada de la proporción media por 1 menos, aquí hablamos de la proporción que hemos calculado en el primer paso, sobre n, que es el tamaño de la muestra de ese tipo de datos que hemos recogido. Aquí entonces tenemos que calcular el límite de control superior y aquí hablamos del límite de control inferior, significa no. Esta es la última inferior, este es superior y la otra es inferior. Lo único que hemos cambiado aquí es con el más 3 y aquí es con el menos 3. Estas dos formulitas son las que voy a utilizar con ustedes justo para el establecimiento de la gráfica de P. Y aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio de aplicación, ejercicio didáctico para el cálculo del punto medio y límites de no conformidad. Solo de primero les voy a dar un anuncio sobre este tipo de gráfica, cómo vamos a hacer el elemento y por favor tener presentes lo que es el Excel, por favor. Les voy a mandar al WhatsApp de curso, les voy a mandar el ejercicio, por favor, ¿no? Para que ustedes lo abran en sus máquinas y podamos empezar a trabajar ese tipo de gráfica. Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Aquí voy a entonces hablar acerca de qué consiste este tipo de ejercicio. En esta tabla ya les envío, por favor, los datos del ejercicio. No se preocupen, ya les voy a mandar. En la tabla siguiente se presentan los datos obtenidos en la inspección de motores de secadoras eléctricas para pelo. Ustedes han visto, hay unas secadoras eléctricas para pelo y están haciendo una inspección de los motores que tienen, obtenidos del departamento de motores durante el mes de mayo y corresponden a 25 subgrupos con 300 inspecciones por cada uno. Aquí tengo 25 subgrupos, 25 motores, como dice, ¿no? De eso, ¿no? Por lo menos cumple con lo que me estaba diciendo, de 25 o mayor a 25. Y cada uno, primer motor, se ha hecho 300 inspecciones, el segundo 300 inspecciones para saber su estado. Esta es la cantidad de inspecciones que nosotros le vamos a llamarle N. ¿Sí? Para cada uno es el número de inspecciones que se ha hecho para cada subgrupo. ¿Sí? Y al momento de sumar cada una de las 300 inspecciones, me da un total de 7.500 inspecciones que se han hecho en total. En la siguiente columna tenemos la cantidad de no conformidades. Le llamábamos NP, la cantidad de no conformidades. Aquí nosotros tenemos un dato que está en el 1.12 del total, 12 que se han hecho, ¿no? De las 300 inspecciones, 12, 12 inspecciones no se han cumplido. Aquí apenas 3, la siguiente 9, y así tenemos de cada una de las inspecciones que hicieron, ha habido algunas inspecciones no conformes, en cambio, no conformes, ¿no? En total tenemos un total de no conformidades al momento de sumar 138. Esos son los datos que yo les proporciono, señores estudiantes. ¿Sí? Y con este tipo de información vamos a empezar a trabajar justamente en el Excel, ¿no? Se va a cerrar este tipo de documento y dentro de un ratito les doy un nuevo link y ya les envío el WhatsApp para que abran, por favor. ¿De acuerdo, señores? Se va a cerrar este tipo de aplicación y dentro de un ratito ya les envío el ejercicio de Excel. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, está. Ya, gracias. Ya, entonces ya les envío en WhatsApp lo de Excel, de este ejercicio. Ya se va a cerrar.